Hola comunidad, ¿cómo están? Nos reencontramos en este Escuela de Pensiones, capítulo número 11, número 11, junto a mi querido profe, qué buen acompañamiento siempre, Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, súper bien, muchas gracias. Aquí con una semana un poco movida acá en la región de los ríos, pero la verdad que súper, súper bien. Con el ánimo igual que todos los jueves para poder hacer una buena clase. Claro, y además ya mañana es viernes y parece que el cuerpo ya lo va Sí, notando. sí, sí, mañana es viernes. La verdad que este es como un break de la semana, los jueves todo, un break con mucha energía porque que uno espera hacer la clase y viene justo fin de semana y la verdad que como que uno se potencia mucho con los jueves con la clase. Así es, despedimos la semana, casi digo, porque ya saben que también ahora ya tenemos algunos programas los viernes, pero casi despedimos la semana también por todo lo alto junto al profe Dávila. Profe, tenemos que empezar la clase del día de hoy. Traemos otro tema también súper interesante y después ya más Sí. adelante vamos a contar lo que se viene en los próximos ya 4 programas que también vamos a tener con el profe. Ya hemos estado ahí organizando un poco las siguientes clases, pero hoy también tenemos que terminar con uno de los temas de las diferentes modalidades de jubilación, de pensión que hemos estado contando a lo largo de todos estos programas. Y si no, a lo mejor no los han podido ver, les invitamos también a que vayan a nuestro canal de YouTube o a Facebook también y revisen porque ya hemos ido conociendo y hablando de las diferentes modalidades de jubilación, renta vitalicia, retiro programado, también hemos hablado de la pensión de sobrevivencia. Bueno, ahí están todos los temas y ustedes pueden ir ahí a nuestras bibliotecas para revisarlos. Pero ¿qué nos toca el día de hoy? Pues nos toca hablar de la renta vitalicia inmediata con retiro programado, que parece así un nombre como súper largo, pero el profe lo va a explicar más brevemente, profe, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esta es una de las 4 modalidades que existen. Ya recordemos que para la gente existen 4 modalidades de pensión y esta es una de las que se utiliza el mix. Recordemos que hay 2 modalidades que son como las modalidades base y hay 2 adicionales que utilizan el mix de las 2 primeras. Y esta es una de ellas, ¿ya? Es la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Es un mix, es decir, una combinación de ambas modalidades, ¿ya? Así es que, bueno, no es muy usada, la verdad, esta modalidad porque hay que visualizar bien, hacer una buena estimación y un buen análisis de acuerdo a la necesidad de cada persona, si es adecuada esta modalidad para un afiliado en particular, ¿cierto? Y hay ciertas características que hay que cumplir, obviamente, porque hay que tener los requisitos para el retiro programado y a la vez también para la renta vitalicia inmediata. Ya, entonces, profe, un poco así, en resumen, ¿qué es esta pensión de renta vitalicia inmediata con retiro programado? ¿Y qué dos opciones podemos, o qué dos explicaciones también, diferentes vertientes podemos explicar? Sí, es un mix, es decir, es la combinación que existe entre las 2 modalidades que son las principales, el retiro programado y la renta vitalicia inmediata. Es decir, que yo en esta modalidad de pensión uno estas 2 modalidades y ambas modalidades me generan una pensión mensual. Es decir, por un lado, puedo contratar una renta vitalicia inmediata y por otro lado, con el saldo restante o con el saldo que yo destine y que yo elija destinar, puedo contratar y acceder a un retiro programado. Por lo tanto, ambas instituciones, compañía, AFP, me generan mensualmente un monto de pensión que al sumarlos, obviamente me da el monto de pensión mensual que voy a percibir. Ya, pero entonces sería como usted dice, profe, un mix que sería de las dos modalidades a la vez. Uno se jubila con las dos modalidades a la vez. Digo, no como esa vez que hace un par de clases también nos explicó que una era a lo mejor renta vital, un retiro programado y después uno podía irse a renta vitalicia, pero lo podía contratar antes, ¿se acuerda? Sí, sí, Son diferentes. esa otra modalidad, Yasmina, es la renta temporal con renta vitalicia diferida, Ya. ¿ya? Que es otra modalidad que efectivamente la renta temporal se genera a través de un retiro programado, ¿ya? Y la renta vitalicia se genera de manera diferida, a futuro, ¿ya?
y el afiliado es quien decide en qué tiempo poder generar esa renta diferida. Esta otra es inmediata, es decir, que ambas instituciones, AFP y compañía, de manera inmediata, a partir del momento en que el afiliado elige la modalidad, a partir del momento inmediato se genera el pago. Es decir, hoy día un afiliado acepta esta modalidad y hace una aceptación de oferta, en 10 días más se genera su pago y el pago lo genera la AFP y la compañía de manera inmediata, es decir, que ese ingreso se produce de manera mensual de ahí en adelante. Por lo tanto, la sumatoria de ambas modalidades ya me generan este pago de pensión mensual. Recordemos que aquí hay que dividir el saldo, hay que dividirlo, ¿ya? Es decir, puedo destinar un 30% a contratar una renta vitalicia y el otro 70% a contratar un retiro programado, un 40-60 o viceversa, es decir, el 30%, si el saldo me es suficiente, contratar una renta vitalicia, del otro 70% a un retiro programado y al revés también, es decir, un 70% a una renta vitalicia y un 30% a un retiro programado. ¿Ya? Generalmente los porcentajes, cuando hacemos esta solicitud de modalidad con algunos afiliados, generalmente es entre un 70-30, un 60-40 aproximadamente, esos son los montos, ¿ya? Pero el que dice, profe, que es lo que ha podido ver a lo mejor con las personas que ha acompañado, ¿este 70% lo eligen sobre todo en qué modalidad? ¿El 70%? Generalmente ahora algunos afiliados tienen la tendencia a generarlo a través del retiro programado, es decir, dejar un mayor porcentaje hoy día en retiro programado y generar un porcentaje más fijo y estable en una renta vitalicia, ¿ya? Como también obviamente, porque una de las características de elegir esta modalidad es que si tengo un saldo suficiente, el cual quiero generar cierta estabilidad con este saldo, destino una mayor proporción a contratar una renta vitalicia por lo que conlleva la renta vitalicia, es decir, sé efectivamente cuánto es el saldo, el monto de la pensión que voy a percibir mensualmente. Por lo tanto, puedo tener ahí cierta diversificación con el retiro programado, producto de la generación de este recálculo que se genera a través del retiro programado. Por lo tanto, ahí obviamente tengo un porcentaje de mi capital que va a estar todavía inserto en el mercado, invirtiéndose de acuerdo a la rentabilidad, de acuerdo al recálculo. Por lo tanto, me genera ahí ese saldo un poco más de inestabilidad, es decir, no tener la certeza de realmente cuál va a ser mi pensión futura, en los recálculos, ¿cierto? Por lo tanto, me genera ahí una preocupación adicional. Por lo tanto, en algunas ocasiones la gente prefiere, todo esto de acuerdo a los saldos, porque es súper importante saber cuál es el saldo que tiene la persona. No todas las personas pueden, lamentablemente, acceder a esto, porque como se divide el capital, en el fondo es tener dos pensiones, ¿ya? Uno en retiro programado y otro en renta vitalicia. Por lo tanto, debo cumplir ahí con los parámetros que exige la normativa para ambas modalidades. Y ahora vamos las preguntas ahora van dirigidas hacia allí, hacia las diferentes modalidades, pero, profe, una pregunta con respecto a los porcentajes. ¿Hay algún límite o algún requisito mínimo de porcentaje? Es decir, por ejemplo, uno no puede irse, por ejemplo, a una renta vitalicia con un 90-10. ¿O existe algo como una base que debería haber siempre del porcentaje? Sí, lo más importante, Yasmina, y es muy buena la pregunta que tú haces, para poder definir ahí efectivamente los porcentajes, es saber que con el porcentaje que voy a contratar la renta vitalicia me alcance para contratar lo mínimo que hoy día exige una renta vitalicia, ¿ya? Es decir, hoy día debo aproximadamente financiar alrededor de 4 UFs y media como para poder acceder a contratar una renta vitalicia, ¿ya? Y eso depende mucho también de la persona. Recordemos que aquí estamos hablando en términos muy, muy estándares, es decir, en promedio, porque una persona puede, de acuerdo a su condición, no tener beneficiarios, ser soltera y probablemente el requisito para esa persona, y de acuerdo a la edad que tiene también, es menor al que tiene una persona que tiene un grupo familiar más amplio, con mayores beneficiarios, a lo mejor una cónyuge o el cónyuge con
menor que él, el saldo de la cuenta, una serie de circunstancias que hay que medir ahí para ver cuál es el requisito real. Pero lo más importante es que exista la capacidad de ahorro, de saldo de cuenta, que logre al menos poder contratar una renta vitalicia con la exigencia que tiene la renta vitalicia como mínimo de capital. ¿Ya? Entonces, profe, la pregunta es, ¿qué características tiene la renta vitalicia inmediata en la compañía de seguros? Ya he dicho más o menos los montos, pero... Exactamente, sí. Bueno, la acceder a una renta vitalicia inmediata tiene exactamente las mismas características. Recordemos que aquí, en esta modalidad que elegimos, en el fondo aquí elegimos dos modalidades en una, ¿ya? Es decir, elegimos una renta vitalicia inmediata y un retiro programado. Por lo tanto, las características de la renta vitalicia inmediata son exactamente iguales a una renta vitalicia inmediata contratada de manera directa, ¿ya? Es decir, debemos tener el capital suficiente, primero, como mencionaba, para poder contratar esa renta vitalicia, ¿cierto? Que esta renta vitalicia puede ser garantizada. Hablamos en su momento del tema de la garantía, poder garantizar nuestra pensión en caso de fallecimiento, ¿ya? Y por lo tanto, también la característica que este monto es fijo en UF, ¿cierto? No tiene recálculo como lo tiene el retiro programado, ¿ya? Y acceder a, obviamente, a elegir la compañía que de acuerdo a las ofertas de pensión que vienen en el SCOM, poder elegir ahí la compañía que uno pueda elegir y esté accesible a poder hacerlo ahí de acuerdo a lo que uno necesite. ¿Ya? Usted ha dicho, profe, que el monto que tiene que financiarse de manera mensual más o menos son 4 UFs y media. Exactamente, sí. Ya. Eso sería el monto, para recordar. Sí. En promedio eso es porque, como mencionaba, cada persona tiene un requisito distinto, ¿ya? Va a depender mucho del capital necesario. Hay un requisito ahí que cada persona debe cumplir, que es el CNU, el capital necesario único de cada persona con el cual se debe tener el dinero suficiente para poder cumplir ahí un monto X de pensión, ¿ya? Por lo tanto, ahí depende mucho de ese requisito que tenga cada persona. Ya. Y, profe, ¿y qué características tiene el retiro programado en la AFP? Bueno, las mismas características que tiene el contratar un retiro programado de manera directa, ¿ya? Es decir, el dinero se sigue invirtiendo, ¿cierto? La característica y una de las características principales por qué las personas eligen esta modalidad es que el dinero sigue siendo de la persona, del afiliado. En caso de fallecimiento genera pensión de sobrevivencia y en caso de no haber beneficiario de pensión genera herencia, que es una de las características que hoy día mayoritariamente las personas apelan al retiro programado principalmente por esto. Pero también debemos mencionar de que el retiro programado genera también este recálculo que hoy día un poco también estamos viendo, de acuerdo a las tasas que hoy día, justo en este trimestre, del trimestre pasado, del inicio del trimestre pasado en julio, tuvimos una tasa diferenciada, ¿cierto?, en el cual se calcularon las pensiones, y la verdad que no nos ha ido muy bien con eso, a pesar de haber tenido una muy buena tasa de recálculo. Mayoritariamente los pensionados no han tenido buen resultado con eso, en su mayoría, porque la mayoría obviamente quiso optar al recálculo, pero recordemos que la rentabilidad nos ha jugado en contra durante este periodo, sobre todo los instrumentos de renta fija, donde están la mayoría de los pensionados, y a la vez también el retiro de los 10%, por lo tanto, muchos de ellos, muchos, con menos saldo de la cuenta, a pesar de que existe una tasa un poco mejor y se estabilizó la tasa de acuerdo a la tasa que tuvimos el año pasado en este mismo periodo, a pesar de eso, igual los recálculos no han sido favorables en su mayoría para las personas. Por lo tanto, dentro de la modalidad, recordar que el retiro programado genera esto, genera que debemos recalcular la pensión año a año, tiene las mismas características en esta modalidad del retiro programado, ¿cierto?, que se recalcula la pensión. Por lo tanto, hay que tener ojo en ese ítem hoy día que está siendo un poco relevante hoy, sobre todo con menos dineros que existen hoy día en las cuentas para generar estos recálculos. Claro, profe, ¿y es conveniente esta modalidad, este tipo de jubilación en como así decirlo, mix de las dos
Las dos, sobre todo, ¿es conveniente y a quién le conviene o a quién le convendría o se recomendaría a lo mejor a rasgos generales, porque sabemos que cada caso es diferente, Correcto. a lo mejor optar por esta modalidad? Siempre es bueno revisar esta modalidad, a pesar de que es muy poco utilizada, pero tiene sus características, cierto, que apunta y puede apuntar a un sector en el cual quisiese, por un lado, y es como la finalidad, considero yo, ¿cierto? Si un afiliado quisiese, teniendo un capital importante de dinero, ¿cierto? Quisiese asegurar parte de su pensión y que sea fija, estable en el tiempo a través del el valor de la UEF que se va reajustando, ¿cierto? Y que va a ser ese valor siempre, y tener esa certeza, esa seguridad, y por otro lado, tener otro monto destinado a que en el futuro, si a él eventualmente le sucediera algo, ¿cierto? Ese monto pudiese ser generado como herencia si eventualmente él no tuviese beneficiarios de pensión. Generalmente esa mirada es la que le dan algunos afiliados para poder elegir esta modalidad, ¿ya? Ahora, es conveniente desde el punto de vista de que aquí aminoro la incertidumbre, sobre todo hoy día del mercado, con respecto a las tasas, a la rentabilidad y a los mismos recálculos que yo acabo de mencionar que está generando el sistema. Ya hoy día estamos generando recálculos, lamentablemente, a pesar de tener una muy buena tasa, recálculos que no están siendo favorables porque, bueno, tenemos coyuntura muy puntual del sistema con respecto a la rentabilidad, como os mencionaba, que es una de las rentabilidades más bajas que he tenido, los fondos de renta fija, y por otro lado, menos dinero en las cuentas producto de los retiros de los 10%. Por lo tanto, es una coyuntura, ¿ya? Eventualmente también, cierto, a través del tiempo hay gente que ha optado por esta modalidad, le ha ido muy bien porque genera cierta estabilidad en su pensión, en el monto de pensión. Recordemos que tener a lo mejor el 100% de nuestra pensión solamente en retiro programado genera esta incertidumbre que genera el recálculo producto de que no sabemos cuál es la tasa. Lo mismo está ocurriendo hoy día, ¿ya? Hay una incertidumbre y lamentablemente las personas que han hecho su recálculo en retiro programado no les ha ido bien con eso. Bueno, existe esta modalidad, sobre todo para aquellas personas que tienen el capital suficiente como para poder contratar una renta vitalicia y a la vez contratar un retiro programado, dejar un monto X de su capital asegurado a través de una renta vitalicia y fluctuar un poco con el retiro programado, ¿cierto? Con la eventualidad futura de que eso pueda destinarse a herencia, ¿ya? Por lo tanto, esta modalidad es conveniente desde el punto de vista que me genera mayor certeza de los montos que voy a recibir de pensión por el porcentaje que destino a renta vitalicia. Una persona tendría como un monto fijo que sabe que no va a cambiar y después también tiene por la otra parte la rentabilidad que te puedes generar. O bueno, en este caso ya sabemos que el fondo viene con unas pérdidas del 11% en lo que va de año, entonces tienes esa variable, ¿no? Pero, profe, yo por ejemplo me he anotado algunas preguntas que se me han generado, porque para que vea que yo estoy atenta a su clase, y por ejemplo, ¿cómo uno hace el trámite para este tipo de modalidad? Porque uno sabe cuando es retiro programado se jubila por la AFP y por el otro lado renta vitalicia aseguradora, pero en ¿hacia dónde uno hace el trámite? ¿Dónde tiene que dirigirse? Sí, bueno, dentro de la planificación de nuestras clases futuras vamos a llegar a un momento en que vamos a ver probablemente la solicitud de ofertas de pensión. Dentro de la solicitud de oferta de pensión uno elige las modalidades y recordemos que son 4. Por lo tanto, dentro de las elecciones que hacemos, hacemos la elección también de la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Y en el certificado de oferta, es decir, en la respuesta que tenemos a esa solicitud, recibimos la información necesaria para poder elegir. Podemos elegir AFP, podemos elegir compañía, es decir, que de acuerdo a lo que destinamos. En el fondo, esta modalidad, Yasmina, es como elegir 2 modalidades en una, ¿ya? Es decir, este capital que destiné al retiro programado, puedo elegir cualquier AFP de las ofertas que estoy recibiendo ahí, ¿ya? Por lo tanto, va a tener el mismo tratamiento, ese monto, que un retiro programado normal, ¿ya? Y ahí se debe incluir el porcentaje que uno cuando... en la solicitud de oferta.
Ya. En la solicitud de oferta, cuando mando a pedir la modalidad de pensión, coloco el monto que quiero destinar para contratar una renta vitalicia. Por lo tanto, la diferencia de eso va a ser destinado al retiro programado. Es ahí, en la solicitud de oferta, en donde debo destinar porcentualmente qué monto quiero que sea una renta vitalicia y qué monto quiero que sea un retiro programado. ¿Ya? Y después, al llegar las ofertas, obviamente elijo la institución. Elijo la FP, porque recordemos que en retiro programado podemos elegir cualquier FP. Elijo la compañía de seguros que viene en la oferta de la renta vitalicia inmediata. Perfecto. Profe, también otra pregunta que estaba pensando es que, por ejemplo, cuando fallece una persona, digo, que está con esta modalidad mixta, ¿cómo se tiene que gestionar la herencia de esa modalidad? Sí, recordemos que aquí los únicos fondos que van a estar destinados a herencia son los que tengan retiro programado, porque son los únicos fondos que van a ser todavía del afiliado. Por lo tanto, todo lo que esté en retiro programado puede ser gestionado con un trámite de herencia siempre y cuando recordemos que no existan beneficiarios de pensión. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces solamente la parte del retiro programado sería la destinada a herencia. Lo otro ya sabemos que compañía de seguros no hay valor con respecto a eso, ¿verdad? Exactamente. Ya, profe, tengo que leerle algunos comentarios que han llegado también, porque siempre leemos aquí a la comunidad que se pronuncia y nos cuenta cosas, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Felipe Ramírez, hola, y esperando aprender con el mejor profe. El profe también le mandan saludos. Dice Pamela R.A., hola, dice, buenas noches a Yasmina, profesor, y todo el equipo y comunidad, aprendiendo cada vez más. Mil gracias también, profe, y le agradecen bastante. Dice Jorge Retamal, desde Conchalí, escuchando y aprendiendo. También dice Norma Traverso, buenas noches, comunidad FIF, profesor Dávila y Yasmina, desde Maipú. Ahí le mandan algunos saludos. Y también Luchito Horacio dice, hola, buenas tardes, se les saluda desde Pudahuela. Ahí están llegando algunos saludos, profes de la comunidad, que ya sabe que está atento, muy atento a sus clases para sacarse buena nota, ¿eh? Sí, claro, saludos igual a toda la comunidad y a la gente que se da el tiempo de enviar un saludo. Saludos a Norma, ella habitualmente desde el año pasado que nos sigue y nos envía saludos. La verdad que yo la recuerdo bastante porque ella siempre habitualmente participa y ha participado en la comunidad y siempre envía mensajes y saludos, así que muchos cariños y saludos. Y no es por sacarle pica, profe, pero no solamente en su programa, está en todos los programas que yo también la veo en Cultura Express, así que es una fiel seguidora de todos los programas de FFLA y como siempre se agradece ahí la sintonía de ella también y de todas las personas que están conectadas en este momento. Por ejemplo, dice Ricardo Baeza, hola, saludos desde Las Condes, también nos saludan desde aquí de la región metropolitana, profe. Así que ahí después leemos unos comentarios más para que los de los que van ya llegando. Pero, profe, vamos a pasar ya al siguiente bloque porque hemos terminado aquí la clase. Mire, también es que siguen llegando comentarios, dice, uy, ahora llegaron muchos porque como va un poco con retraso la transmisión a lo que se transmite, dice, por ejemplo, Carolina Aguirre, hola a todos, saludos desde Viña del Mar. También Gladys Jaque dice, saludos desde Concepción. Soledad Díaz, saludos desde Antofagasta. Y Norma, él dice muchas gracias y le manda una carita feliz con un corazón, profe. Ah, qué bien. Para que vea que nos está ahí muy atento y escuchando. Así que ahora leeré, cuando sigan llegando comentarios, le leo unos poco más. Pero, querida señora directora, pasemos al siguiente bloque, el bloque de contingencia en la noticia de la semana. Profe, noticia de la semana. Si bien podemos decir que esta es una noticia un poco, se había ya comentado el año pasado, pero estas últimas semanas ha salido bastante y se ha puesto bastante sobre la mesa este concepto de congelar los ahorros. Yo lo he escuchado ya en boca del superintendente de pensiones de Osvaldo Macías y de algunos expertos. Bueno, expertos digo entre comillas porque hay muchas opiniones al respecto diversas, claro. Con respecto a esto de para las personas que se vayan a jubilar pueden congelar sus ahorros y sobre todo debido a lo que se ha conocido en las últimas semanas, estas caídas tan estrepitosas del Fondo que ya, como decía antes, llevan acumulados, según datos de la superintendencia, en lo que va de año, un 11% de caída.
Entonces, primero, cuénteme qué es esto de congelar los fondos, en qué consiste, cómo se puede hacer, porque a lo mejor alguien que nos está viendo cumple las características, le interesa y lo puede llevar a cabo. Claro, bueno, Yasmina, es interesante analizar esta noticia porque efectivamente hoy día existe la posibilidad de congelar los fondos cuando uno hace el trámite de pensión. Recordemos que al hacer la solicitud de pensión tenemos hoy día la posibilidad de congelar los dineros, los cuales se van a una cuenta corriente paralela que tiene la AFP, en donde quedan con el valor cuota del día posterior a 3 días posterior al momento en que hago la solicitud. Es decir, Ya. yo, por ejemplo, puedo hacer mi solicitud de pensión hoy día jueves y solicito que mis fondos sean congelados, ¿cierto? Y se va a utilizar el valor cuota del día martes de la próxima semana, ¿ya? Porque no es inmediato, lamentablemente no es el mismo día en que se congelan. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos un delta, una variable ahí de 3 días en el cual probablemente si nos juega en contra la rentabilidad nos puede afectar y si nos juega a favor obviamente nos favorece. Pero es importante mencionar eso y que existe hoy día la posibilidad de que los fondos se congelen mientras dura el trámite de pensión. Se descongelan cuando acepto una de las modalidades de pensión. ¿Ya? Cuando acepto la modalidad y cierro mi trámite y selecciono la modalidad y acepto una de las ofertas, se descongelan igual, ¿ya? En 4 días después que hago la aceptación de la oferta, ¿ya? Pero mientras dura el trámite, los afiliados hoy día tienen esa opción de poder congelar los dineros. Ahora yo creo que es más interesante poder ampliar ese rango de tiempo de congelamiento mientras la persona esté cercana al proceso de pensión, que es lo importante, ¿ya? Sí, porque, profe, porque no es por interrumpirle, pero porque esto en sí se vendía, ya, por así decirlo, de hecho la portada que a lo mejor están viendo también nuestros queridos nuestra querida comunidad que está viendo ahí en pantalla, también se hablaba antes de su aprobación y su conocimiento por parte de todo el mundo, que fue el año pasado, en mayo del año pasado, se hablaba como un fondo ultra seguro y se vendió de esa manera en sí. Entonces es tan así porque la verdad, como también leí por ahí, decía que en sí es un poco que tiene letra chica en el sentido de que es un periodo muy corto de tiempo por el que se congelan los fondos. Exactamente. Yo creo, mira, pienso y analizando la noticia y la contingencia, qué es lo que necesitan los pensionados, con la experiencia que uno tiene, qué es lo que necesitan los pensionados próximos a pensionarte. Te hablo de 2 años, 3 años, incluso 5 años antes. Creo que sería muy adecuado crear la instancia de crear un fondo, que puede ser un fondo F, la letra que le pongamos, pero que tiene que tener la característica de que le pueda asegurar una rentabilidad mínima a los pensionados, porque congelarlo significa probablemente, como le ocurre a la posibilidad que hoy día tienen los pensionados de congelar efectivamente durante su trámite sus fondos, no ganar si eventualmente durante ese periodo el sistema, la economía genera rentabilidades positivas, las inversiones de la AFP generan rentabilidades positivas, ¿ya? No pierden, obviamente, que es el fin con el cual se utiliza, pero tampoco les permite ganar. Yo creo que debiese crearse una forma, un sistema o un fondo X, ¿cierto?, que permita que 5 años antes del proceso de la pensión la persona pueda percibir una rentabilidad fija y estable, pero que no le genere rentabilidad negativa, es decir, que podamos volver en esa eventualidad. Ojalá sea expandible a todos nosotros, de volver a esa posibilidad que teníamos antes, en que la rentabilidad negativa era absorbida por la misma FP que invertía, ¿ya? No éramos nosotros los afiliados quienes absorbíamos esa rentabilidad. Creo que ese sería un mejor escenario para los pensionados, ¿cierto? 5 años antes de poder generar este fondo X que le genere una rentabilidad de una cifra que le permita generar un incremento en sus fondos, pero a la vez no les permita generar rentabilidad negativa, es decir, que sea absorbida ahí por la FP, por el sistema, crear ahí un ente regulador que permita que los afiliados solamente ganen en el último periodo.
que era la posibilidad que teníamos eventualmente antes con los fondos en donde no absorbíamos los afiliados la rentabilidad negativa. Así es, cuando las AFP asumían las pérdidas, básicamente. Exactamente, cuando ellas asumían las pérdidas. Profe, y en esto de lo que es la posibilidad esta que se aprobó el año pasado, en mayo del año pasado, para congelar, entre comillas, como digo, los fondos, ¿cuánto es el periodo aproximadamente que puede durar eso? Porque usted dice desde que se inicia el trámite de jubilación hasta que uno acepta la modalidad y después ese dinero vuelve, por ejemplo, si uno elige retiro programado, vuelve a los fondos, a los multifondos y lógicamente con esta restricción etaria de entre el C y el E. Pero ¿cuánto es el periodo ese que podría durar ese trámite en el que el dinero está en esa cuenta corriente? Ahí vamos a depender del tipo de trámite, Yasmina. Si es un trámite relativamente normal, digo, o sea, no normal, sino que estándar, es decir, que de un afiliado, cierto, que no tiene características muy particulares, ese trámite podría durar 35 días aproximadamente, ¿ya? 35 días. Es decir, recordemos que cuando uno hace su solicitud de pensión y pide en ese momento congelar los fondos, en 10 días más la AFP debe estar en condiciones de generar el certificado de saldo con el cual se mandan a pedir las ofertas de pensión. Después de solicitar la oferta de pensión, aproximadamente tenemos entre 5 y 8 días en los cuales se emite el certificado de saldo, el certificado de oferta de pensión, el SCOM, con los cuales la persona puede hacer su aceptación de oferta, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un periodo en el cual aproximadamente ya llevamos casi 20 días, en los cuales ha transcurrido desde la fecha en que se realizó el trámite. Posteriormente a eso, tenemos ahí un margen de tiempo en el cual el afiliado toma la decisión de poder aceptar una de las ofertas, analizar, ¿cierto?, la documentación que viene ahí, y aceptar una de esas ofertas, ¿ya? Y probablemente van a pasar 3 o 5 días más. Ya tenemos casi 30 días aproximadamente en promedio, los cuales ese trámite pudiese demorar desde el momento en que se hace la aceptación. Y ahí, recordemos que pasan 4 días en los cuales se descongelan realmente. Por lo tanto, estaríamos hablando, diría yo, en promedio de unos 35 días en los cuales pasa y ese fondo pudiese estar congelado. Claro. Ahora, igual, claro, profe, pero igual es así como una solución parche totalmente en el sentido de que... Muy parche. 30 días aproximadamente, ya me está diciendo incluso 35 días. El fondo E, según datos de la superintendencia, creo recordar que durante julio perdió más del 1, y algo %, pero durante todo el año llevamos pérdidas del 11%, entonces realmente sí, a lo mejor si hubieran jubilado las personas y se hubieran optado esta opción, no habrían, mejor dicho, perdido el 1%, pero es que durante todo el año las personas que estaban en el fondo E perdieron el 10%. Entonces, realmente... Sí, como dices tú, es una medida parche porque vayamos a algo concreto. Si una persona se pensionó en el mes de marzo y congeló sus fondos, ese congelamiento solo le duró 30, 45 días, a lo mucho, ¿ya? Pero después de ese periodo, abril, mayo, donde la rentabilidad igual fue negativa, ¿cierto? Igual se fluctuó negativamente su cuenta, por lo tanto, igual tuvo un perjuicio ahí, del punto de vista de las inversiones del fondo donde estaba. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, igual podríamos pensar que esto que yo les menciono, que podría existir una iniciativa en la cual 5 años antes pudiésemos tener un fondo que solamente rente positivo para los posibles pensionados y posterior a su trámite de elección, sobre todo aquellos que se quedan en un retiro programado, permanecer con esta modalidad o permanecer con esta característica o este tipo de fondo que les pudiera dar certeza a través de el tiempo con sus fondos. Eso sería lo ideal, ¿ya? Lógicamente, porque una de las cosas súper importantes que debiesen tener los pensionados es tener la tranquilidad de que la modalidad que están eligiendo es la adecuada. Claro. Bueno, yo trato en lo posible de generar un acompañamiento con mis clientes después que hacen el proceso de pensión, sobre todo cuando quieren retiro programado, porque es importante después lo que pasa después. Claro. ¿Ya? Es decir, los recálculos, los fondos, la inversión de los dineros, muchos de ellos se estresan, hay dolores de cabeza ahí producto de la baja de los fondos.
¿cierto? Sí. Y eso debiese tener esta modalidad que permita darle certeza y tranquilidad a los afiliados en la modalidad, a los pensionados en la modalidad de retiro programado, tener un fondo que les permita generar rentabilidades que sean estables en el tiempo y positivas. Claro. ¿Ya? Dice, por ejemplo, profe, aquí Norma, dice, así es, profesor y Jazz, en Perú existe el fondo cero, no hay pérdidas y ganancia mínima, pero dice, son 5 años antes de jubilar, por Exactamente, ejemplo. exactamente, claro. Por eso yo hago la mención que 5 años antes, para un hombre, por ejemplo, que a los 60 su fondo pase a un nuevo fondo que le permita solamente tener la opción de que su dinero sea rentado en una renta fija estable durante esos 5 años que vienen próximos a su pensión, le da una tranquilidad enorme y un capital asegurado de poder proyectar incluso ese capital en esos 5 años. Lo Claro. mismo para las mujeres, a la edad de los 55, próximo a los 60 también lo mismo. Y ojalá pudiese eso extenderse después que si ellos eligen, porque ahí recordemos que pueden elegir retiro programado o renta vitalicia, pero para Ah, aquellos que eligen retiro programado, tener la posibilidad que eso se extienda a través del tiempo, mientras permanezcan en esa modalidad. claro, profe, bueno, ahora que se viene, está a puertas ya que comience la discusión, de hecho ya lo veremos la próxima semana también, de este eventual cuarto retiro de los fondos previsionales o incluso el 100% porque se van a poner sobre la Sí. mesa todos los proyectos que hay, ya dijo Marcos y la Vaca que son 7 proyectos que se van a conversar y a dialogar y se van a plantear. Entonces también, de hecho, muchos diputados ya han dicho que en esta comisión, a la vez que se analizan estos proyectos, se podrá a lo mejor incluso revisar una manera de compensación para todas aquellas personas, sobre todo aquellas que están a puerta de jubilarse o jubiladas, compensación por las pérdidas que ha sufrido el Fondo E y que lógicamente han visto menguados de una manera brutal sus pensiones. De hecho, aquí hay un comentario que dice Sergio Letelier, yo ahora por estar en el Fondo E perdí más de 4 millones de pesos. O sea, imagínese, profe. Sí, hay gente que ha perdido, la verdad, Yasmina, mucha plata durante este tiempo estando en el Fondo E. Pero más que aportando un poco a lo que dice el señor Ilavaca, que es Sí, de mi región, es diputado de aquí de la región de Los exacto. Ríos, ya, más que eso diría yo que debemos apuntar nuevamente a medidas de fondo, porque a paliar, cierto, estas bajas, que es interesante poder resarcir un poco las pérdidas que las personas han tenido durante este periodo con alguna bonificación especial, que se le entregue ahí algún tipo de bono, lo cual yo he escuchado como parte de una de las medidas, pero no estamos atacando el problema de fondo nuevamente. Nuevamente los parlamentarios un poco la medida de fondo no la están considerando. Y creo que lo que mencioné hace un rato y lo que bien el comentario que también Norma nos hace, que existe también el ejemplo ahí en Perú, que ellos tienen un fondo en el cual se estabilizan los dineros de los pensionados antes de pensionarse. Claro. Y yo les menciono que probablemente sería también muy ideal para la gente que se pensiona en retiro programado permanecer con ese mismo fondo, ¿cierto? Que les permita tener la tranquilidad suficiente para que sus capitales renten un dinero que les ayude obviamente, a generar todos los meses, perdón, todos los años con el Claro. recálculo, un monto de pensión que les satisfaga, obviamente, a cada uno de ellos. Dice, por ejemplo, Patricia Vergara, aprovechando lógicamente a contestar las preguntas que también hace la comunidad, dice Patricia Vergara Llorens, ¿estarán las rentas vitalicias en la tabla? Yo me imagino que se refiere a los proyectos que se van a analizar y por Sobre el el retiro. conocimiento que yo tengo de los proyectos que me he leído, algunos proyectos que se han ingresado, creo recordar que ningún cuarto retiro incluye las rentas vitalicias en esta ocasión. Sí, la verdad que sí, esa es otra medida que se está dejando fuera. Yo un poco, uno entiende cierto, la preocupación de las personas que están en renta vitalicia hoy día, que tienen esa inquietud. Hay muchos de ellos que optaron por esta posibilidad de, en el fondo, adelantar sus pagos de pensión, que es como un adelanto que hacen, ¿cierto? Porque la compañía ahí le hace una rebaja del monto. Es como pedir en el fondo un Sí, préstamo de tu propia claro, pensión. La exactamente. adelantas, ¿cierto? Y ellos mensualmente te generan una disminución. ¿Ya? Yo no he visto, la verdad, no he escuchado otra posibilidad de acceder a eso. No, yo tampoco. Hay el lobby, obviamente, de las compañías muy grande con respecto a eso. Hubo un lobby muy grande cuando se dio la posibilidad anterior. Lo veo muy difícil que se vuelva a producir, ¿ya?
Más que nada porque, tal y como están diciendo también muchos, sobre todo, bueno, el Ejecutivo siempre se opuso, lógicamente, pero Sí. debido a los diferentes enfrentamientos y litigios que hay ya con diferentes compañías de seguros, incluso de manera internacional, el gobierno se va a oponer lo máximo posible a esto para evitar más conflictos jurídicos. Correcto, exactamente, sí, sí. Bueno, igual hay que, sí, en ese sentido, la verdad que es complejo desde un punto de vista político también, ya este escenario que se da con respecto al tema de las rentas vitalicias, muchos de ellos son compañías extranjeras y obviamente no quieren perder sus intereses y utilizan los medios que hoy día tienen, obviamente, este tipo de contratos para poder prevalecer sus intereses. Bueno, profe, tenemos que ya cerrar el tema de hoy de contingencia, porque tenemos que pasar al siguiente bloque. Ya la próxima semana va a estar muy contingente, va a haber Sí. mucha noticia con respecto a estos retiros del 10%, que lo más seguro es que también vamos a analizar aquí en esta escuela de pensiones, porque tenemos esta sección que más allá de, lógicamente, educar, también tenemos que analizar lo que va pasando de manera diaria y cotidiana o semanal en este sistema previsional que, ya digo, está muy, 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 muy revuelto y hay muchas Sí. novedades. Así que, señora directora, pasemos a la siguiente sección, por favor, Te lo explico en un minuto. ¿Sabías que si estuviste casada, casado y tuviste un perjuicio económico durante ese matrimonio, puedes recibir una compensación? Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Voy a explicarles en qué consiste la compensación por divorcio. En caso de divorcio, si uno de los cónyuges sufrió un menoscabo económico, el otro debe compensarlo económicamente con sus fondos previsionales y deben ser traspasados de una AFP a otra esos recursos. El monto de la compensación puede llegar hasta el 50% de las cotizaciones devengadas en el periodo en que se mantuvo el matrimonio y la rentabilidad generada de estas cotizaciones. Los requisitos: estar legalmente divorciados y, lo más importante, que un juez determine que hubo para uno de los cónyuges un menoscabo económico. ¿Quiénes tienen derecho? Las personas que estuvieron casadas bajo cualquier régimen patrimonial. Ahí quedó el nuevo TikTok del profe, que también aprovechamos a decir que si se han perdido estos TikTok tan maravillosos que hace el profe Dávila y quiere volver a repetirlos porque hay muchos tips, muchos datos también de interés, les invitamos, digo, que vayan al TikTok de FDC Live y ahí pueden revisar todos los videos que ha subido y que ya es experto el profe Dávila. Interesante este TikTok, ¿ah? Para muchos Esa. que no lo sabían, es información súper valiosa ahí para aquellos que puedan utilizar ahí Sí. esta alternativa que tiene el sistema. Y ya tenemos preparados varios TikTok más y ya estamos trabajando siempre para ustedes, querida comunidad, para traerles diferentes datos y tips interesantes, sobre todo para explicar este sistema previsional. Pero, profe, antes de pasar al siguiente bloque, tengo que leerle un poco más de saludos porque nos han Sí. llegado muchos, para que vea que lo quieren muchísimo en esta comunidad y aparte, además, de todas partes de Chile, ¿eh? Dice Walter Araya Lab, dice: saludos, profe, desde Los Vilos. Elías Bustamante Contreras, saludos desde Quillota. También nos saludan Nut Natali 21 desde Panguipulli, profe. Ahí Bien. también dice Araceli Salcedo, saludos al profe Dávila desde Santiago Centro. Iván Quesada nos saluda desde Puente Alto, digo, abrazos para ambos, nos manda ahí un abrazo para los dos. También Muchas Lina gracias. Lázaro, buenas noches, saludos desde Pozo Almonte, región de Tarapacá. David Durán desde Lampa nos saluda y Camilo Acuña desde Chillán Viejo también nos dice por aquí. Hay bastantes saludos, profe, que dice, por ejemplo, Cecilia Salinas: buenas noches, muy buena dupla, el profe y señorita Jazz. Muchas gracias por enseñarnos. Ah, Ahí con súper. mucho cariño, Saludos. uno se va con el corazón cargadito de este programa Sí, sí, siempre. la verdad que una de las cosas que a mí, la verdad que me encantan de este programa es poder recibir ahí el cariño de la gente. Uno igual esto lo hace siempre con harto cariño de poder entregar uno parte de lo que uno sabe, así es que, no sé, muy agradecido igual por los saludos a todos y saludo a todas las personas que están conectadas
en diferentes lugares de Chile. La verdad que esa es la magia de la conexión a través de las redes. Así es, así es. Así que, querida señora directora, pasamos al siguiente bloque ya. Pregúntale al profe. Bueno, soy María Angélica Díaz. Yo viví en Chile 50 años. Ahora me encuentro en Italia viviendo y tengo una renta vitalicia en consorcio. Yo gano 163.000 pesos líquidos. Yo quería saber si yo tengo derecho al aporte solidario previsional, porque como me encuentro viviendo en Italia, y en caso que yo tenga derecho a este aporte, ¿qué cosa debería hacer yo? Porque yo no tengo ningún beneficio, tengo esta plata, este dinero mensual, este sueldo y nada más, nunca he recibido nada. Muchas gracias. Ahí queda la pregunta de nuestra querida María Angélica Díaz, profe, directamente desde Firenze, desde Florencia, Italia. La verdad es que muy agradable ella, estuvimos ahí conversando, se lo tengo que decir como copucha, estuvimos conversando con ella, nos estuvo contando ahí qué tal estaban las cosas por Italia, muy agradable, y le aprovecho a mandar un saludo y un beso gigante a María Angélica. Profe, ¿cómo le podemos contestar a ella? A su pregunta? Pero un saludo igual a María Angélica acá desde el sur de Chile, y la verdad que esperemos que se encuentre muy bien allá por Italia. Hace poco vimos cuáles son los requisitos para poder optar al aporte solidario de pensión de vejez, y uno de esos requisitos fundamentales es la residencia, ¿ya? Es decir, debemos tener una residencia en el país como mínimo de 20 años, y dentro de los últimos 5 años al menos haber estado, recordemos que los 20 años pueden ser continuos o discontinuos, es decir, no es necesario que esos 20 años estén agrupados en años continuos de residencia, ¿ya? Pero no se exige la normativa que los últimos 5 años, de los últimos 5 años, 4 sean de residencia permanente en el país. Y a la vez recordemos que existe otro requisito, que el cual nos anula el beneficio, que es de no estar fuera del país por un periodo no más allá de 90 días. Por lo tanto, aquí, lamentablemente, en el caso de María Angélica, ella no cumple con uno de esos requisitos, ¿cierto? Por lo tanto, el sistema no le va a poder otorgar este beneficio del aporte solidario. Pues, lamentablemente. Claro, lamentablemente, tal y como su pregunta era a ver si podía optar a este aporte previsional solidario que ya hemos tratado en otro programa, ¿verdad?, de la Escuela de Pensiones, y porque principalmente es, como dice el profe, no cumple, si bien cumple con lo de los 20 años, porque ella nos contaba que vivió 50 años aquí en Chile, cumple esa parte, pero no cumple lo de los últimos 4 años con residencia aquí en el país. Correcto. Entonces, lamentablemente, María Angélica, ahí no podrías optar a este aporte previsional solidario del que estábamos hablando, ¿verdad, profe? Exactamente, sí, sí. Bueno, hay gente con la cual yo he tenido la posibilidad de acceder a ayudarlos en sus trámites, que han vivido mucho tiempo fuera y vuelven ahora, obviamente, por decisión personal, y vuelven a vivir como que su etapa ya de reposo, de descanso en Chile, y van generando los requisitos suficientes como para que en algún momento ellos puedan solicitar eso. Se puede, digamos, en algún momento, pero obviamente hay que planificar, cada uno tiene como su destino, tiene ahí sus decisiones con respecto a dónde quiere vivir. Por lo tanto, en el caso, si María Angélica su decisión es permanecer en Italia, lamentablemente ahí no va a poder acceder al beneficio. A ese beneficio. Pues ahí quedó contestada la pregunta de nuestra querida María Angélica, que nos escribía desde Firenze. Ahí encantadora ella. Lamentablemente no podemos darte una
solución mejor, pero esa es la respuesta. Y también invitamos a todas las personas que nos están viendo. Yo sé que tienen muchas dudas, muchas consultas, y les invitamos a que nos escriban un mail a producción@fflive.cl. Debería estar saliendo por aquí abajo para que puedan anotárselo. Repito, producción@fflive.cl. Ahí nos escriben su duda, su consulta, y después nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para que podamos grabar este video y después también presentarlo en esta escuela de pensiones, porque recuerden, a lo mejor una duda que tienen ustedes puede resolver dudas que tienen otras personas de la comunidad, y entre todos, con la respuesta lógicamente del profe Dávila, que es el experto, vamos construyendo una comunidad informada y nos ayudamos entre todos, que también es muy bonito, ¿verdad, profe? Sí, claro que sí. La idea es que poder compartir el conocimiento, que es obviamente un poco el centro de este canal y de estos programas que hacemos. Profe, antes de despedirme, porque tengo que ya ir cerrando, porque viene un nuevo programa, ahora les cuento qué programa es, pero, profe, es que hay muchos mensajes muy cariñosos. Dice, por ejemplo, Patricia Soto, buenas tardes, un abrazo grande al profesor también. Juan Carlos Norambuena dice, saludos para ambos por enseñar, es un excelente programa. Lita Astudillo dice, gracias por orientarnos. Me está diciendo mi señora directora por interno que no se me olvide el cartón del profe, no se me va a olvidar, tranquilo. También dice Erika Miranda, hola comunidad, mis amigos están adictos a las series y yo me estoy volviendo adicta a FF Live. Qué lindo comentario, porque nosotros, como siempre dice el profe, hacemos este trabajo con, de verdad, mucho cariño, mucha dedicación, dar un buen contenido y también dar contenido diferente de los que dan normalmente también los medios de comunicación tradicionales. También dice Alfonso Guzmán, dice saludos cordiales desde Puerto Varas. La verdad, profe, la comunidad nos acompaña y es muy, muy bonito poder estar contando con ellos. Pero antes de que usted se despida, voy a decir que, señora directora, ahí muéstrenos el cartón del profe con la información suya de contacto. Ya saben, pueden contactarse al WhatsApp del profe o también a su mail, si a lo mejor tienen dudas o consultas, si quieren hacerlo de manera privada para que él pueda responderle. Incluso a lo mejor necesitan su asesoría por diferentes temas, ya saben. También pueden contactarlo, como siempre dice el profe, al WhatsApp, le escriben el nombre para que al menos sepan a quién va dirigido, que siempre lo dice el profe, así que ahí quedan los datos de contacto, y él, en cuanto pueda, ya saben, siempre va, además decía un miembro de la comunidad, profe, lo leí muy rápido, pero decía, gracias profe por contestarme el WhatsApp, no recuerdo el nombre de la persona que le escribió, pero también le daba las gracias por haber contestado a su WhatsApp. Sí, trato en lo posible siempre de contestar todos los mensajes. Y es importante, como dices tú, que ojalá las personas se identifiquen con su nombre, así los dejo en contacto y me puedo dirigir tranquilamente con ellos. Al igual que las personas que me envían correos electrónicos, sería importante que igual acompañen su número de teléfono, porque los agrego al WhatsApp y a veces la comunicación es más ágil a través del teléfono que de un correo electrónico, ¿ya? Así es que... Antes de ir cerrando, por ejemplo, Mariela Cárdenas nos saluda desde Ancud, también por aquí dice, por aquí dice Margory Goldberg, también nos saluda desde La Serena, ya ve, profe. La señora Marjorie, una clienta, sí, la señora Marjorie, le envío muchos saludos, ella es de La Serena, es profesora allá, y le envío muchos saludos. El año pasado ella se pensionó y la verdad que hicimos ahí un bonito trabajo con ella. Que también Natalie Quesada dice, gracias por toda la información. Profe, me tengo que despedir, me queda un minuto, pero tengo que dejar... no, antes de despedirme, profe, deme la nota. No me puedo ir sin saber la nota. Usted, como siempre, excelencia, Yasmina, muy preocupada siempre de todos los temas. La verdad que me halaga tener una alumna como usted, así que... No, nuevamente, el honor, profe... gracias. El honor, como siempre, profe, es mío de contar con usted y con su expertise y todos sus conocimientos que tan gustosamente usted transmite en esta Escuela de Pensiones. Pero me despido rápidamente porque a las 9 en punto, sigan en la sintonía, llega un nuevo programa, estrenamos nuevo espacio porque ya saben, estamos ampliando el conocimiento, ampliando la información, ya no solo temas previsionales, económicos, también estamos ampliando la información, digo, con respecto al ámbito cultural y también del entretenimiento, así que los dejo invitados para que a las 9 se conecten
y vean un primer capítulo de Resistencia Cultural, un excelente programa ahí conducido por Erwin Vera. Así que, profe, no se lo pierda usted tampoco y yo me despido. Así que, saludos. Sí, saludos a todos y ya me están llegando mensajes al teléfono. Saludos. Que estén bien. Suerte.